tengas hacia nosotros. Señor, no hay forma en que nosotros por eso queremos bendecir tu nombre, Señor. Queremos pedirte que tú puedas, Señor amado, suplir nuestro espíritu que está necesitado de ti, de escuchar tu palabra. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo pueda venir a nosotros y nos instruya, nos capacite, nos ilumine, Señor, para poder hacer siempre tu voluntad. A ti sea toda la gloria, el honor y la majestad. A ti, Señor, la honra por las obras que haces y son maravillosas en medio de tu pueblo. Ponemos, Señor, nuestras vidas y nuestras necesidades delante de ti para que tú puedas obrar. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. ¿Cuántos pueden dar un fuerte gloria a Dios? Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a abrir la Biblia. Lo vamos a hacer en el libro del profeta Amós. Bienvenidos, hermanos y hermanas, todos los que hacen el tiempo de estar acá en la casa del Señor como una de sus prioridades más importantes. Eso es bueno, que dediquemos tiempo a buscar del Señor. Amén, hermanos. Aquí hay un testimonio de una hermana, es una hermana de 70 años que tuvo un accidente, según entiendo. Fue una caída bastante complicada. La situación era bastante difícil, pues la llevaron en ambulancia, dice a ella, al hospital porque creían que era algo bastante grave. Una hermana de 70 años. Gracias a Dios, la hermana dice, no tuve ninguna fractura, sino que todo salió bastante bien. Usted sabe, hermano, que una caída es bastante complicada y en esta edad es más todavía. Pero la hermana está bien, seguramente aquí está en el culto caminando tranquila. Amén, hermano. Gloria a Dios. Dios cuida de nosotros. Amén. Bien, vamos a abrir la Biblia, les decía, hermanos, en el libro del profeta Amós, en el capítulo número 2, versículo número 6. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. Amós, capítulo número 2, versículo número 6, dice la palabra del Señor. Así dice el Señor: los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra y pervierten el camino de los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. Junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de su Dios. Todo esto a pesar de que por ellos yo destruí a los amorreos, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, y aunque eran altos como el cedro y fuertes como la encina, yo mismo los hice subir desde Egipto y los conduje 40 años por el desierto, a fin de conquistar para ustedes la tierra de los amorreos. También levanté profetas de entre sus hijos y nazareos de entre sus jóvenes. ¿Acaso no fue así, israelitas?, afirma el Señor. Pero ustedes les hicieron beber vino a los nazareos y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. Pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes como aplasta una carreta cargada de trigo. Entonces no habrá escapatoria para el ágil,
Ni el fuerte podrá valerse de su fuerza, ni el valiente librará su vida. El arquero no resistirá, ni escapará con vida el ágil de piernas, ni se salvará el que monta a caballo. En aquel día huirá desnudo, aún el más valiente de los guerreros, afirma el Señor. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor, esta mañana. Hermanos, el libro del profeta Amós es el primer libro de los profetas del Antiguo Testamento en ser escrito. Para que tengamos nosotros una idea del contexto en el que se escribió este libro, es importante, hermanos, que entendamos que hay tres formas o tres clasificaciones en las que se pueden estudiar a los profetas. Los profetas preexílicos, los profetas exílicos y los profetas postexílicos. Amós, hermanos, pertenece a la categoría de los profetas preexílicos. Y cuando hablamos de preexilio, estamos hablando de todos aquellos profetas que desarrollaron su ministerio antes del exilio en Babilonia. Y en este caso, en el caso de Amós, antes de la destrucción de Israel del norte. La Biblia nos dice, hermanos, que Amós era una persona que se dedicaba a la vida rural, es decir, alguien que cuidaba animales, que también se daba a la producción de higos silvestres. Y todo esto, hermanos, nos describe que este era un hombre que básicamente se dedicaba a la ganadería. Cuando hablamos de Amós, es importante entender que no piense usted que él era un campesino que tenía sus cuantas vaquitas y sembraba sus cuantos árboles de higos silvestres. Y uno se preguntará, ¿y para qué servía el higo silvestre si no se podía comer? O sea, no era comestible el higo silvestre. Entonces, ¿por qué razón Amós se dedicaba al cultivo de ese tipo de plantas o de ese tipo de árboles más bien? Lo cierto es, hermanos, que el higo silvestre se utilizaba para alimentar el ganado. Y siendo que Amós se nos dice que era un pastor, eso, hermanos, en el hebreo nos da a entender que era una persona que no es que se dedicaba a cuidar unas cuantas ovejas o unas cuantas vacas, sino que Amós, hermanos, se dedicaba a la ganadería, es decir, tenía muchas cabezas de ganado y sembraba higos silvestres porque ese era el alimento que se le daba a el ganado. Pero también se nos dice, hermanos, que Amós vivía en la región de Tecoa. La región de Tecoa se ubica más o menos, hermanos y hermanas, en la frontera entre el reino del sur, cuya capital es Jerusalén, y entre el reino del norte, cuya capital era Samaria. Este dato es muy importante porque si Amós se ubicaba en la frontera de ambos países, de ambos territorios, significa, hermanos y hermanas, que el comercio de ganado o el comercio de comida para ganado era parte del rubro económico al que se dedicaba este profeta. Por lo tanto, hermanos, para él le resultaba muy fácil conocer cuál era la realidad de sus vecinos al otro lado de la frontera. Para que usted tenga una idea, sería tanto como que Amós viviese entre la frontera de nuestro país y de nuestro vecino Guatemala. Entonces él se dedicaba a vender ganado de un lado a otro y también a vender alimento para sustentar ese ganado a través del higo silvestre. El hecho de que Amós se moviera en la frontera, eso le permitió a él conocer la realidad fuera de su país. Y si la condición comercial de Amós es esta que estamos describiendo,
Eso significa, hermanos, que Amós tenía una posición económica medianamente holgada, porque el que se dedicaba a la ganadería pues tenía algún tipo de beneficios. Pero a quienes les vendía Amós su ganado y la comida para ese ganado que él mismo vendía, se la vendía, hermanos, a las familias más pudientes del reino del norte, del reino de Israel, que en esa época, hermanos y hermanas, habían alcanzado cierta estabilidad económica bajo el reino de Jeroboam II. De hecho, que así comienza el versículo 1 del capítulo 1 del profeta Amós. Durante el reinado de Jeroboam II, las expansiones de los enemigos de Israel poco a poco habían ido disminuyendo, al punto que eso le permitió a Jeroboam II, el rey del norte de Israel, tener cierta estabilidad económica. Pero esa estabilidad económica y ese crecimiento económico solamente, hermanos y hermanas, había quedado en pocas manos. En algún momento de la historia de este profeta, no lo sabemos, Amós se siente muy tocado, muy sensibilizado por la condición de los hermanos israelitas que estaban viviendo en una situación de profunda pobreza. Amós, hermanos y hermanas, ya le dije, por ser ganadero, él estaba bien económicamente, él la estaba pasando bien, él seguía vendiendo su ganado, él seguía vendiendo la comida para ese ganado, él estaba bien. Pero cada vez que cruzaba la frontera, él era testigo de la realidad que estaban viviendo sus hermanos los israelitas, y estaban viviendo en una situación de pobreza, en una situación de lipidia. A diferencia de algunas familias que tenían posibilidades económicas bastante acaudaladas. No sabemos, hermanos y hermanas, en qué momento Amós decide renunciar a sus empresas, decide renunciar a la ganadería y asume su rol como profeta. Y a aquellas personas que en algún momento él les vendía ganado, él les vendía alimento para ese ganado, fueron, hermanos y hermanas, los que poco a poco se fueron convirtiendo en la audiencia que escuchó el duro mensaje del profeta Amós. Y como ya se lo dije, hermanos, al inicio de esta enseñanza, Amós fue el primer profeta, o fue uno de los primeros profetas cuyo libro atestigua cuál es la demanda que el Señor sigue haciendo a su pueblo. Luego, hermanos y hermanas, este pasaje que hoy hemos leído esta mañana corresponde a la profecía de Amós, que, como usted lo dice, o usted lo pudo haber leído, es una profecía contra Israel. Pero antes, hermanos y hermanas, de considerar la profecía de Amós contra Israel, uno puede leer y extraer las profecías que el Señor dio a través de Amós hacia los vecinos de Israel. Y para que tengamos una idea, hermanos y hermanas, la profecía que Amós va a dirigir hacia estas naciones paganas habían sido los enemigos naturales del pueblo de Israel. Y por ejemplo, hermanos y hermanas, en el versículo 3 del capítulo 1, la primer profecía comienza contra Damasco. Damasco, hermanos y hermanas, era un territorio sirio, y los sirios habían sido muy crueles contra Israel. Seguramente cuando Amós comenzó a predicar contra Siria, contra la región de Damasco, los israelitas, por su nacionalismo, dijeron: ¡qué bien! Al fin alguien está hablando en contra de nuestros enemigos. Y por eso es que Amós dice: los delitos de Damasco han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. ¿Y cuál había sido el pecado de Damasco?
Vea lo que dice el versículo 13 en el capítulo 1. Porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Galaad era parte del territorio de Israel. El trillo, hermanos y hermanas, era una especie de tabla que en la parte de abajo tenía unas especies de hierro, que cuando el ganado, hermanos y hermanas, iba pasando sobre el trigo, iba prácticamente triturando todo lo que encontraba abajo. Pero ahora el Señor está diciendo: ustedes, damasenos, han trillado a mi pueblo. Es decir, cuando los han invadido, los han tratado con mucha crueldad. Y el Señor viene y les dice: yo les voy a destruir y les voy a quemar con fuego el palacio de Hazael y consumiré sus fortalezas. Y seguramente ahí Israel, hermanos, al escuchar a Amós esa profecía, estaba aplaudiendo fuertemente. ¡Qué bien! El Señor va a castigar a nuestros enemigos, los damasenos. Pero más adelante, hermanos y hermanas, la profecía continúa y dice en el verso 6 del capítulo 1: los delitos de Gaza han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. Gaza era el territorio filisteo, hermanos y hermanas. Y usted sabe que los filisteos por siglos también habían sido los enemigos de Israel. Ellos se habían vuelto en saqueadores, en personas que llegaban a quitarle el ganado a Israel, quitarle las cosechas a Israel. Y ahora el profeta Amós se dirige contra otro enemigo de Israel y dice: los delitos de Gaza han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque desterraron a poblaciones enteras para venderlas a Edom como esclavo. No solamente se volvieron los filisteos en saqueadores de Israel, sino que luego, hermanos y hermanas, se convirtieron en personas que comenzaron a vender como esclavos a los israelitas. Pero ahora el profeta Amós está diciendo: el Señor los va a castigar. Y dice, hermanos y hermanas: yo enviaré fuego contra los muros de Gaza. Estoy leyendo el verso 7 del capítulo 1. Y voy a consumir sus fortalezas. Destruiré al que reina en Asdod, al que empuña el cetro en Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón, y perecerá hasta el último de los filisteos. Y usted se puede imaginar a Israel diciendo: ¡hey, gloria a Dios! Se van a acabar los filisteos. Pero la profecía continuaba. Verso 9: así dice el Señor: los delitos de Tiro han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque le vendieron a Edom poblaciones enteras de cautivo, olvidando así una alianza entre hermanos. Tal vez usted recordará que cuando David muere, bueno, antes de que muriera, Salomón asciende al trono en Israel. Y el rey de Tiro envía, hermanos y hermanas, un cuerpo diplomático para felicitar a Salomón, porque se convirtió en el nuevo rey de Israel, estableciendo así con el reino de Salomón un pacto comercial. Recuerde que Tiro pertenecía, hermanos y hermanas, a los territorios fenicios. Tiro y Sidón eran ciudades que pertenecían a esa área territorial. De hecho, que la palabra Tiro lo que significa es pedernal, porque la ciudad se ubicaba en una parte del encallado entre el mar y la costa. Y por eso, hermanos y hermanas, los fenicios eran muy buenos para la navegación. Pero el Señor ahora les está diciendo: ustedes se han olvidado del pacto que hicieron una vez con Salomón. Se olvidaron de aquel pacto de entendimiento, de mutuo respeto. Y ahora, vea lo que dice: yo enviaré fuego contra los muros de Tiro
Y nuevamente, hermanos, Israel saltando de júbilo. ¡Qué bien! Ahora también los de Tiro van a sentir el castigo del Señor. Para que usted tenga una idea, tal vez si usted en su casa logra ver un mapa y ubica todas estas ciudades, todos estos territorios, usted va a ver que la profecía de Amós va desde lo más lejano hasta lo más cercano, hasta acercando y acercando un círculo, haciendo un círculo del más grande al más pequeño, al más pequeño, al más pequeño, hasta llegar a un punto. Y a ese punto es el que vamos a llegar. En el verso 11 dice: los delitos de Edom. Edom, hermanos y hermanas, recuerde que es parte de la descendencia de Esaú y por lo tanto medio hermanos de Israel, o hermanos de Israel más bien en cierta forma. Los delitos de Edom han llegado a su colmo. Verso 11 del capítulo 1. Por tanto no revocaré su castigo, porque sin mostrar ninguna compasión persiguieron con espada a su hermano, porque dieron rienda suelta a su ira y no dejaron de alimentar su enojo. ¿Qué, Amós? También el Señor va a castigar a los edomitas que fueron crueles con nosotros. Gloria a Dios, decían ellos, y seguían aplaudiendo desenfrenadamente. Decían: qué bien, el Señor va a aplastar a nuestros enemigos. Y ese círculo se va haciendo más pequeño. Vea lo que dice el verso 12 de ese capítulo 1. Yo enviaré fuego contra Temán, que consumirá las fortalezas de Bosra, que eran, hermanos, ciudades edomitas. Pero no se queda ahí la cosa. Verso 13: así dice el Señor: los delitos de Amón han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque a fin de extender sus fronteras, oiga esto, hermanos, porque a fin de extender sus fronteras, a las mujeres encintas de la región de Galaad les abrieron el vientre. Esa es una crueldad. ¿Cómo es, hermanos y hermanas, que ante una invasión militar llega el enemigo y lo que hace es agarrar a las mujeres embarazadas, abrirles el vientre y sacarles el bebé? Así de crueles eran los amonitas. Pero ahora el Señor dice: yo voy a prenderles fuego a los muros de Rabá y consumirá sus fortalezas. Entre gritos de guerra en el día de la batalla y en el rugir de la tormenta en un día de tempestad, su rey marchará al destierro junto a sus oficiales. Y nuevamente Israel saltando de alegría: Amós, 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 gloria al Señor. Porque todas estas profecías eran contra los enemigos de Israel. Pero la cosa no se queda ahí. Ese círculo se va haciendo cada vez más pequeño. Vea que comenzamos de afuera y ese círculo se va haciendo pequeño, pequeño, pequeño. Y dice el versículo número 1 del capítulo 2: así dice el Señor: los delitos de Moab han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque quemaron los huesos del rey de Edom hasta reducirlos a cenizas. Yo enviaré fuego sobre Moab, que consumirá las fortalezas de Keriot, y morirá Moab en medio del estrépito de gritos de guerra y toques de trompeta. Destruiré al gobernante en medio de su pueblo, y junto con él mataré a todos sus oficiales. Amón y Moab venían siendo también parientes cercanos de Israel, porque estas ciudades, hermanos y hermanas, los amonitas y los moabitas, fueron pueblos que surgieron de la relación de incesto que tuvo Lot con sus hijas. Pero también los amonitas y los moabitas eran enemigos de Israel, enemigos crueles. Y ahora el Señor está diciendo: tanto a amonitas como a moabitas yo me los voy a acabar, porque han sido crueles. Ese círculo se va haciendo cada vez más cercano, se va estrechando cada vez más. Y ve lo que dice el verso 4:
Así dice el Señor: los delitos de Judá han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo, porque dejándose descarriar por sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus antepasados, rechazaron la ley del Señor y no obedecieron sus preceptos. Recuerde que en esta época Israel ya se había dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Ahora el Señor está dando una profecía contra el reino del sur, que en algún momento, hermanos, el reino del sur y el reino del norte habían entablado una guerra, ambos reinos. Amós, ya le dije, él vivía en Tecoa, y Tecoa era parte del reino del sur, y ahora está predicando en el reino del norte. Entonces ahora lo que Amós está diciendo es: el Señor va a castigar a Judá, el Señor va a castigar a mis compatriotas. Y los del norte, hermanos, seguían todavía quizás excitados diciendo: ¡qué bien! El Señor va a destruir a todos nuestros enemigos internacionales, va a destruir a todos nuestros enemigos más cercanos, y hasta los enemigos de nuestra propia familia el Señor los va a destruir. ¿Qué tenían en común todos estos pueblos? ¿Y qué tenían en común sus delitos? ¿Sabe cuál era el tema? Amós está señalando la barbarie con la que estos pueblos actúan cuando van a la guerra. En términos prácticos, lo que Amós está señalando es lo que ahora en el derecho internacional se llama crímenes contra la humanidad o delitos de lesa humanidad. Usted sabe, hermanos y hermanas, que hoy en día, cuando se entabla una guerra, hay ciertos códigos que se deben de respetar, como por ejemplo respetar a civiles, respetar establecimientos de salud, de asistencia social, escuelas, etcétera, zonas residenciales. Es decir, hay todo una serie de principios para ir a la guerra. Y esto, hermano, fue como resultado de las atrocidades que se cometieron en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, más la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo que Amós ha hecho hasta este momento es señalar los delitos contra la humanidad o delitos de lesa humanidad, como los enemigos de Israel, cuando invadían a Israel, los trataban inhumanamente, eran crueles. Hermanos, que le quiten a una persona la libertad y lo vendan como esclavo, que le abran el vientre a una mujer embarazada para sacarle el bebé de sus mismas entrañas, eso es una grosería, eso es una aberración. Entonces, si uno se queda hasta ahí, uno diría: qué bien, Amós, ha señalado todos los delitos que nuestros enemigos han hecho contra nosotros. Tú has señalado cómo esas naciones paganas nos han tratado a nosotros, y qué bien que el Señor va a tratar con ellos. Pero no se queda hasta ahí la profecía. Y ahora, hermanos y hermanas, como ya le dije, esa profecía que comenzó desde los países que están más lejos, como Damasco, hasta llegar, hermanos, a Judá, que es la última, es como un círculo que se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando, hasta que finalmente llega a la profecía que leímos esta mañana, y es la profecía contra Israel. Y como dice un escritor, la profecía de Amós es como una mirilla, como la mirilla, hermanos y hermanas, de una escopeta que está a punto de apuntarle. Y si bien es cierto, capta o agarra a todo lo que está alrededor, pero en el centro, en realidad, el mensaje va dirigido hacia su pueblo. Entonces vea lo que dice el versículo 6. Hasta aquí
Los israelitas estaban aplaudiendo y decían: qué bien, el Señor va a castigar a estos paganos, a estos impíos, a todos los que nos han hecho mal, a aquellos que nos han tratado cruelmente. Y hasta ahí todo iba bien. Pero ahora viene Amós y llega donde quiere llegar. Y dice el versículo 6, que fue donde comenzamos la lectura: así dice el Señor, los delitos de Israel han llegado a su colmo, por tanto no revocaré su castigo. ¿Qué? ¿Ahora van con nosotros, Amós? Sí. Y vea, hermanos y hermanas, los delitos que el Señor les va a imputar a los israelitas. Venden al justo por monedas. Ustedes se escandalizan de cómo sus enemigos los tratan a ustedes, de cómo sus enemigos han vendido a los israelitas como esclavos. Pero ustedes mismos, a sus propios hermanos, los han tratado peor que como los han tratado sus enemigos. Y por eso es que dice: venden al justo por monedas y al necesitado por un par de sandalias. Amor, lo que les está diciendo es esto: uno puede entender que aquellos impíos son inhumanos en el trato hacia ustedes, porque son naciones diferentes. Y es que eso es así, hermanos. Cuando dos países van a la guerra, uno medianamente puede entender por qué un país es tan cruel con otro. Obviamente son dos países con dos intereses diferentes y que van a la batalla. Entonces uno siempre se va a querer imponer sobre el otro, porque al final de tanto son naciones diferentes, son pueblos diferentes, intereses distintos. Pero que ahora internamente entre ellos, que son un solo país, que se estén haciendo daño, que se estén matando, eso es lo que ha llegado al colmo de los colmos. Uno podría entender que si una nación derrota a la otra, pues venda al pueblo derrotado como esclavo. Pero si yo estoy vendiendo a mis propios hermanos, si yo estoy atacando a mi propia nación, eso es algo que no se entiende. Pero Israel lo hacía. Dice más, verso 7, oiga esto: pisotean la cabeza de los desvalidos como si fuera el polvo de la tierra, y pervierten el camino de los pobres. Ustedes están comiendo a sí mismos, están triturando al débil. Oiga lo que dice: pisotean las cabezas de los desvalidos. Cuando Amós les señaló y les dijo que, por ejemplo, hermanos y hermanas, los amonitas les abrían el vientre a las mujeres, uno diría: qué crueldad, qué barbaridad. Y claro que es una crueldad abrirle el vientre a una mujer y sacarle el bebé. Esa es una crueldad. Pero ¿no es acaso también una crueldad que un hermano pisotee la cabeza también de su propio hermano? ¿No es igualmente cruel eso? Uno podría entender a aquellos porque son enemigos, pero entre los propios hermanos. Y mire lo que dice, verso 7: padre e hijos se acuestan con la misma mujer, profanando así mi santo nombre. ¿Qué puede pasar por la cabeza de un hombre sin escrúpulos que se mete con su nuera, que se mete con la mujer de su hijo? ¿Qué cosas le pueden pasar por la cabeza? Una insensibilidad.
que no respeta ni a su propio hijo, que no respeta el honor de su hijo al meterse con la mujer de su hijo. Pero ¿de qué nos habla eso? De una insensibilidad al extremo. Las cosas van más allá y dice: junto a cualquier altar se acuestan sobre ropa que tomaron en prenda, y el vino que han cobrado como multa lo beben en la casa de Dios. Cuando un israelita llegaba a una pobreza extrema, lo único que le quedaba era vender la ropa que andaba puesta. Y recuerda, hermanos, que la ropa en Medio Oriente no era como nosotros. Usted tiene más de una camisa, usted tiene más de un pantalón, más de una falda, más de una prenda. Pero en el caso del israelita, el israelita solo podía tener una prenda de vestir. Y esa prenda de vestir le servía como cobija en la noche. Por eso es que la ropa era bien holgada. Pero ¿qué pasaba cuando el israelita llegaba a un nivel de deuda que ya no podía pagar y decía: mire, le voy a dar mi ropa, pero hágame tiempo? Y venía el usurero, le quitaba la ropa y le decía: vaya, dámelo pues. Pero dice la Biblia que la ropa que le quitaban al pobre la utilizaban, hermanos y hermanas, para pecar encima de esa ropa. Por eso es que la Reina Valera lo traduce de mejor forma. Dice: sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar. Es decir, utilizan la ropa del pobre para tener relaciones sexuales con sus mujeres, mientras que el pobre está aguantando frío, desnudo. Hermano, ¿quién es capaz de hacer eso? Una persona insensible. Pero lo grave de esto es que Israel se lo está haciendo a su propia gente, a su propia familia. Y la cosa no termina ahí. Verso 9: todo esto a pesar de que por ellos, por ese tipo de cosas, yo destruí a los amorreos, destruí su fruto arriba y sus raíces abajo, aunque eran altos como el cedro y fuertes como la encina. Si yo a estos por inhumanos los traté así, ¿qué les hace pensar a ustedes que el trato hacia ustedes va a ser diferente? Dice el verso 10: yo mismo los hice subir desde Egipto y los conduje 40 años por el desierto, a fin de conquistar para ustedes la tierra de los amorreos. Ustedes que no tenían nada, en vez de quitarles, yo les di. Pero ustedes, ante el que no tiene nada, son capaces de quitarle hasta lo poco que tienen, porque son usureros. Son usureros. Hermano, hasta acá esto era para reflexionar. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que fácilmente nosotros nos escandalizamos de los pecados del mundo. Y cuando uno escucha cosas como injusticias, pecados que son escandalosos allá afuera, y uno dice: qué barbaridad, cómo está el mundo, cómo el diablo tiene a toda esta gente. Sí, y son escandalosas esas situaciones. Pero cuando el Señor comienza a tratar con su pueblo, resulta ser que nuestros pecados son más escandalosos que los de la gente del mundo. Que, como dice Pablo, usted recordará cuando Pablo escribe su primera carta a los Corintios y se da aquel caso de aquel hombre que había tomado, le había quitado la mujer a su papá. Pablo dice: ¿cómo es posible que ustedes toleran este tipo de cosas? Y dice Pablo: cosas que ni en el mundo se practican, pero ustedes las consienten tan tranquilamente. Entonces el Señor quería llegar a este punto. Ya no se sigan escandalizando
de lo inhumano que son los impíos. Al final uno ya sabe que son inhumanos porque no conocen a Cristo, porque no conocen la palabra, porque viven en tinieblas, porque viven en desobediencia. Pero ustedes que dicen ser pueblo de Dios, que conocen las escrituras, que se supone que Dios vive en ustedes, siguen teniendo tratos inhumanos contra sus propios hermanos. Y ahí, hermanos, es donde uno se pregunta, ¿quién es más responsable delante de Dios? Sí, es verdad, Dios va a castigar a los impíos. Es verdad que Dios va a castigar la usura del mundo. Es verdad que Dios va a castigar la inmoralidad sexual del mundo. Es verdad que Dios va a castigar la inhumanidad del mundo, porque nuestro Dios viene a juzgar a este mundo, mis amados hermanos. Eso es verdad. Pero al fin y al cabo, aquellos están en sus tinieblas, están en su mundo de tinieblas. Pero si el Señor no le va a revocar el castigo al impío, ¿qué nos hace pensar que Dios nos va a quitar el castigo a nosotros? Porque nosotros delante de Dios somos más responsables que ellos. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Porque nosotros tenemos a Dios en medio nuestro. ¿No es eso lo que predicamos, pues? Dios está acá en medio nuestro, ¿sí o no? La Biblia dice, Jesús, hermanos y hermanas, hablando acerca de esto, Él decía que será más tolerable el castigo para Sodoma y Gomorra que para todas estas ciudades que escucharon el mensaje de Jesús, que eran territorios, hermanos israelitas. Es que eso es así. Será severo el castigo de Dios para los impíos por su inhumanidad, pero será más severo el castigo de Dios para aquellos que decimos conocer al Dios vivo y verdadero y que seguimos con prácticas iguales o peores que las de los impíos. Será más duro para nosotros, porque como dice la Escritura, aquel que sabiendo hacer el bien y no lo hace, le es contado por pecado. Entonces yo le pregunto, está bien, usted se escandaliza y dice, qué barbaridad, el mundo aprobando las prácticas homosexuales, qué barbaridad, la guerra en Ucrania y en Rusia, qué barbaridad, las injusticias que tienen a los niños pobres. Pero usted, por ejemplo, hermanos y hermanas, que se escandaliza de la guerra en el otro lado del mundo, tiene guerra y enemistad con sus hermanos aquí en la iglesia. Usted que se escandaliza de que en los Estados Unidos se aprueban matrimonios de homosexuales, se despenaliza el aborto, usted anda pretendiendo de manera sugestiva a una muchachita despistada, desorientada de la iglesia o de su colonia, estando casado. Entonces dígame usted, ¿quién es más responsable? ¿Aquellos paganos que no conocen de Dios o usted que se supone ha conocido del Señor? Delante de Dios, y eso es lo que Amós está diciendo, somos más responsables los que conocemos la palabra de Dios. Entonces vea, hermanos y hermanas, dice el verso 12, pero ustedes les hicieron beber vino, hablando de los jóvenes, ustedes les hicieron beber vino a los nazareos y les ordenaron a los profetas que no profetizaran. ¿Por qué Amós, que viene de otro país, tiene que predicarles a ellos, que se supone que son una nación que conoce a Dios? Porque ahora el mensaje que los israelitas escuchaban era un mensaje de empoderamiento. Todo va a ir bien, todo vamos a salir adelante, vamos a progresar. Sí, pero no puede haber bendición de Dios, no puede haber manifestación de Dios sin arrepentimiento. La gente llena los locales de las iglesias buscando la bendición de Dios,
pero no habrá bendición de Dios hasta que el pueblo de Dios no se arrepienta. Y todos acá, hermanos, tenemos que hacer un examen sincero, porque es fácil escandalizarnos de los pecados del mundo cuando nosotros, hermanos y hermanas, cometemos graves injusticias. Entonces vea lo que dice el versículo número 13. Ustedes, dice, verso 13, pues bien, estoy por aplastarlos a ustedes, como aplasta una carreta cargada de trigo. Ahí ya no les gustó. Ahí estaban aplaudiendo antes de que va a aplastar a los edomitas, va a aplastar a los filisteos, va a aplastar a los amonitas, va a aplastar a los de Tiro. ¡Qué bien! Nuestro Señor, nuestro Señor. Pero viene ahora el Señor y les dice: ahora quiero decirles que hoy los voy a aplastar a ustedes, porque de la misma forma en que ellos los aplastan a ustedes y ustedes aplastan a sus propios hermanos, yo los voy a aplastar a ustedes. Verso 14. Entonces no habrá escapatoria para el ágil, ni el fuerte podrá valerse de su fuerza, ni el valiente librará su vida. El arquero no resistirá, ni escapará con vida el ágil de piernas, ni se salvará el que monta a caballo. En aquel día huirá desnudo aún el más valiente de los guerreros, afirma el Señor. No piensen que van a escapar de la ira del juicio. Acá, hermanos y hermanas, termino con esto diciéndoles que somos más responsables nosotros como iglesia que el mundo. Cada vez que usted escuche un mensaje, cada vez que usted escuche una predicación, usted es responsable delante de Dios. Y como dice la Escritura, al que mucho se le dio, mucho se le demandará. Entonces ya no se escandalice de los pecados del mundo. Pensemos en los nuestros. ¿Cómo es su trato con las personas, hermanos? Los que tienen personas que trabajan con ustedes, ¿cómo son sus tratos hacia sus colaboradores? ¿Cómo tratan a los ancianos? ¿Cómo tratan a los niños? A veces hasta en la misma familia somos crueles. Somos crueles con nuestras esposas. Han pasado matándose todo el día y viene el ogro todavía de mandarle comida caliente y que esté lista para una noche de pasión en la noche. Y trata cruelmente a su mujer, trata cruelmente a sus hijos. ¿Cómo son nuestros tratos comerciales? Cuando vendemos algo, ¿no estafamos a las personas? Si prestamos, hermanos y hermanas, somos usureros. Porque todo lo que hagamos delante de Dios daremos cuenta delante del juez justo, a quien no podremos engañar nunca. Amén, hermanos. Entonces, que Dios nos ayude para hacer ese examen. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean entregarle su vida a Cristo o desean reconciliarse, para que en el lugar donde están rápidamente se puedan poner en pie o puedan levantar su mano. Ahí habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted. Delante de Dios somos responsables, mis amados hermanos, de toda la palabra. Y Dios le va a demandar mucho al pueblo de Dios, más que al impío. Dios castigará al impío, le devolverá lo que ha sembrado. Pero Dios castigará más al pueblo de Dios, que de manera obstinada se rebela contra Él. ¿Habrá alguien esta mañana que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie. Tal vez usted se alejó del Señor y ahora quiere ponerse a cuentas con Él.
Le invito, póngase en pie, quiero orar por usted. Pase, por favor, quiero orar por usted. Venga. Dios le bendiga al caballero que viene en la parte de atrás. Bienvenido. Dios te ha traído acá para perdonar tus pecados. ¿Habrá alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse como lo hace este joven? Vamos, de este paso de fe y el Señor limpiará sus pecados. No importa lo grave que sea, Él es misericordioso para perdonarnos. ¿Habrá alguien más? Levántese, póngase en pie o levante su mano. Ahí habrá un hermano que lo va a conducir hasta acá al frente y orará por usted. Venga. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Venga, pase por favor. Queremos orar por usted. ¿Habrá alguien más como esta vida? ¿Habrá alguien más? Venga, pase. Quiero orar por usted. No puedo alargar más este llamado porque el tiempo se acabó. Vamos a orar por esta vida, pero si en lo que estamos orando hay alguien más que desea pasar, hágalo y póngase a cuentas con el Señor. Y hago extensiva esta invitación para usted que nos ve a través de las redes sociales o nos escucha a través de la radio, para que también se una con nosotros a esta oración. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta vida que ha reconocido delante de ti sus pecados y pide misericordia. Lávale, Señor amado, en tu sangre bendita, y que tu Espíritu Santo venga a ella, a él, y le dé, Señor, vida nueva. Señor amado, límpiale. Fortalece ahora ese espíritu que colocas en él de vida. Igualmente oramos por los que a través de la radio, los que a través de el internet están escuchando este mensaje. Limpia sus pecados, es nuestra petición. Ayúdanos a nosotros también, Señor, para ser responsables de cada demanda que tú nos haces. Perdónanos, Señor, si nuestro trato hacia nuestro hermano no ha sido coherente con la enseñanza cristiana. Perdónanos, Señor, si en el trato con nuestra familia, con nuestros colaboradores, con nuestros compañeros de trabajo, no ha sido el más humano. Perdónanos si nuestras obras no se distinguen como pueblo de Dios. Ayúdanos entonces, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Oramos también por nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. No te damos por tristeza ni por necesidad. Es nuestra petición. Ayúdanos, Señor amado, a ser de bendición. Bendice nuestros aportes, que son la muestra de un corazón que te agradece, que tú nos permites ser parte de tu obra. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestro hermano con un fuerte aplauso, hermanos. Hay fiesta en los cielos. Bienvenido, hermano. Pueden pasar nuestros hermanos y nosotros cantamos.